A esta hora de la mañana saludo a Andrea González, quien nos acompaña ya al otro lado de la línea. Gracias a usted por atender la entrevista con este medio de comunicación, Radio Noticias Cuenca, desde el austro del país. Primeramente, yo quisiera solidarizarme por las acciones que se ha dado últimamente y por los acontecimientos que se ha generado últimamente con su binomio a la presidencia de la República. Pero quisiéramos saber ¿qué es lo que se conoce después del asesinato de Fernando Villavicencio? Andrea González, buenos días y bienvenida. Buenos días, qué gusto estar en mi Cuenquita, en mi ciudad casi natal. Muero por regresar a Cuenca. Realmente este fin de semana ha sido perturbador para todos los que seguimos la justicia del país y recordemos que Ecuador tiene un seguimiento a nivel internacional también de cómo va a seguir el proceso la Fiscalía ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano. Hay que dejar claro que si bien el Estado no es el culpable, sí era el responsable de precautelar la vida de aquellos testigos que pues nos iban a llevar a resolver el enigma de quién es el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Fue un golpe duro para todos, sobre todo para Amanda y para Tamia. El viernes enterarnos que 6 de ellos pues habían sido trasladados a la penitenciaría del Litoral, lo cual prácticamente es una sentencia de muerte. Sabemos que el SNAI y el CIES en ese momento no tenían control realmente sobre la penitenciaría del Litoral, y pues hay un error ahí. Si bien no es culpa del Estado ecuatoriano, ellos eran los responsables de mantener vivos a estas personas que nos podían llevar a resolver el caso de Fernando. Por otro lado, el testimonio que aparece el día domingo nos da esperanzas y es lo lógico. Muchas personas tratan de verlo como algo irracional, ¿no? El viernes asesinan a 5, el sábado asesinan, a 6, el sábado asesinan uno más y el domingo ya tienen un testigo en la fiscalía. Yo lo veo desde el punto de vista, es mi opinión, respeto mucho las de otros, que es lo lógico. Si una persona tiene información sobre este caso y ve que el día viernes están asesinando a 6, el día sábado van por el resto. Cuando esta persona se acerca a testificar, está siendo una persona que está pensando en su supervivencia. En primer lugar, el estatus de protección que te ofrece ser un testigo, con un país de por medio como Estados Unidos te está ofreciendo una recompensa de $5 millones. Entonces, cualquier persona en su sano juicio, viéndose en riesgo de muerte y sabiendo que puede poner a salvo a su familia, se va a acercar a dar un testimonio. Entonces, si bien es un revés enorme e inconcebible que hayan asesinado a los presuntos asesinos de Fernando Villavicencio el día sábado en la penitenciaría del Litoral, sí es un empuje más para que aquellos que tengan información se pongan a buen recaudo y obviamente vayan detrás de la recompensa. Recordemos que estas personas no tienen realmente un sistema de moral por el cual ellos, pues una amiga o el otro o alguien puede decirles, mira, somos fieles, esta es la causa. No, son personas que asesinan por suerte. Por ende, los $5 millones resultan jugosos para ellos y resultan también una salida a esa vida que probablemente va a terminar con la vida de ellos mismos. Así es, esta situación ha disgustado a sectores políticos. ¿Cómo entender este tema? Por ejemplo, el expresidente decía que ni para Kennedy se había destinado tanto recurso económico. Entonces, ¿cómo lo entienden ustedes? Bueno, ese tuit que pone el expresidente y prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa, diciendo que ni cuando asesinaron al presidente Kennedy, Estados Unidos había hecho este esfuerzo, en primer lugar es un error, porque el asesinato de Kennedy tuvo toda la investigación del caso que se necesitó. Y en segundo lugar, para mí habla desde el punto de vista de una persona que se siente aludida. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, su estatus es de prófugo de la justicia ecuatoriana. Esto no es un insulto que Fernando se inventaba, es el estatus y el nombre legal con el que se refiere la legislación a una persona que está sentenciada y ha huido de su sentencia. Entonces, ¿qué es Rafael Correa para el mundo? Es un prófugo de la justicia ecuatoriana e incluso este año, en junio, en una plaza en Oslo, mientras se desarrollaba un foro económico mundial, a eso lo pone como la lista de los tiranos modernos. Por el contrario, vemos este esfuerzo mundial por buscar el asesino de Fernando Villavicencio, porque Fernando era reconocido a nivel internacional por sus grandes casos de denuncias de corrupción, que incluso eran transnacionales, como el caso de Alex Saab. Entonces yo creo que a él lo que pasa es que se siente aludido
porque se da cuenta que al mundo, a los ojos de la justicia internacional, él es un prófugo y Fernando es una víctima que necesita apoyo internacional para que la justicia ecuatoriana pueda resolver su caso. Entonces a esto vienen todos estos intentos también del lado del correísmo de aludirse el tema de ser los más perjudicados por el asesinato de Fernando Villavicencio, olvidándose y de una manera totalmente inhumana y poco empática que por favor sus principales afectados, y ojo, dejando totalmente de lado a su familia, porque ni siquiera hablamos de eso, sino a nivel político. Los principales afectados somos su movimiento político, somos sus amigos que lo rodeamos en la campaña, su binomio que no pudo participar en el debate, somos los que tuvimos que luchar contra el CNE en la peor semana de nuestra vida para sacar adelante su sueño y que gente buena pasa esta transición. Entonces, por Dios, de lo más obvio, ¿no? Realmente los principales afectados con el asesinato de Fernando Villavicencio es su movimiento político, son sus seguidores y por supuesto son las personas de periodismo de investigación que ahora están siendo perseguidas y que temen por su vida por la información que ellos manejaban. Entonces, un poco zapatero a tus zapatos, los más perjudicados somos nosotros. Y por otro lado, al que le caiga el guante que se lo chante, porque hasta el domingo no se había barajado un nombre con una opción y ellos ya venían adjudicándose que todo esto era un show o un mamotreto para inculparlos a ellos. Entonces, un poco el egocentrismo los cega y no logran darse cuenta de cuál es la imagen que ellos están dándole al mundo y sobre todo a la población ecuatoriana, porque quieren seguirle pasando factura al asesinato de Fernando Villavicencio por sus malos resultados en las urnas. Y sus malos resultados en las urnas vienen por los casos de corrupción que tienen, su falta de honestidad, sus filas infiltradas con Latin Kings, sus casos de corrupción internacional. Entonces, no puedes tapar el sol con un dedo. Para mí es realmente egocéntrico, egoísta, inhumano, que ellos digan que son los principales afectados con el asesinato de mi amigo, de nuestro líder, Fernando Villavicencio. Andrea, ¿por qué no entenderlo de manera revés? Porque ellos señalan que prácticamente son los más golpeados por este tema del asesinato de Fernando Villavicencio, en donde se los ha señalado en varias ocasiones. Entonces, ¿por qué no interpretarlo de manera contraria a lo que usted prácticamente señala? Es más, ellos están proponiendo y exigiendo de que se esclarezca el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cómo entender esta situación? Porque por un lado ustedes, claro, dicen cosas que totalmente contradicen la posición que tiene esa organización política, pero por otro lado las acciones que ejecutan ellos pues terminan haciendo ver a la ciudadanía como son los primeros interesados en que esta situación se esclarezca. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo interpretarlo, Andrea? Tenemos que entender algo, ¿no? El principal denunciante de los casos de corrupción de su grupo político fue Fernando Villavicencio. Y esto viene a raíz de que Fernando Villavicencio en vida y públicamente, está grabado y ahora lo vemos por todos lados, ¿no? Responsabilizó al correísmo de lo que le pasara a él y a sus compañeros de periodismo de investigación. Está por todos lados la grabación. Fernando lo dijo, no una, muchas veces, porque él sabía que su vida estaba en riesgo al exponer estos casos de corrupción enormes. Entonces, a la hora de la hora, la pregunta no es quiénes son los más perjudicados, porque para mí esa respuesta sigue siendo el movimiento político de Fernando. Por otro lado, ¿por qué ellos tienen que comenzar a defenderse apenas sucede el horroroso asesinato de Fernando? Porque Fernando ya había declarado públicamente que cualquier cosa que le pasara a su integridad y a la de su familia, él responsabilizaba al correísmo. Vamos a la siguiente parte. Por otro lado, también vemos que ellos, ¿quiénes son los principales beneficiarios de que Fernando no continúe con su investigación? ¿Quiénes son los principales denunciados por Fernando Villavicencio? ¿Y por qué su principal líder, Rafael Correa, se encuentra con el estatus de prófugo de la justicia? ¿Quién lleva ese caso? La justicia ecuatoriana. Entonces, la lógica, obviamente, te da para pensar que si Fernando Villavicencio en vida responsabilizó al correísmo de todo lo que le pase, porque sus denuncias habían llevado a su principal líder a que sea prófugo de la justicia, definitivamente los principales beneficiados por la muerte de Fernando Villavicencio son aquellos que él denunciaba. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata esta situación? ¿De algún show político? ¿De algún tema mediático para querer
decir nosotros no tenemos nada que ver, es más, nosotros somos los que impulsamos estas acciones. ¿De qué se trata? ¿De algún show, Andrea? Totalmente, es un show político, es un show electoral. A mí me llama mucho la atención cómo algunos periodistas, y es una pregunta válida, pero no lógica, me han preguntado por qué el asesinato de Villavicencio sigue manteniendo vigencia en las elecciones del domingo. Y hay que aclarar algo, el asesinato de Fernando Villavicencio no es un asesinato fortuito. Hay dos cosas ahí. En primer lugar es un asesinato político y en segundo lugar es un asesinato en el momento en que él está de candidato para presidente de estas elecciones. Es imposible separar primera vuelta de segunda cuando perdimos un candidato en el proceso. Entonces ese argumento de ya dejen en paz el asesinato de Fernando Villavicencio y concentrémonos en las elecciones de este domingo no tiene validez, porque Fernando es asesinado por ser candidato presidencial de estas elecciones. Entonces lo que vemos es un show mediático, político, electoral, e incluso actores que no tienen nada que ver con la elección han cometido errores tan graves como, por ejemplo, publicar en redes sociales el nombre del testigo, lo cual es penalizado con 1 o 3 años de prisión, según la legislación vigente. Entonces, no solamente vemos los partidos que están tratando de ponerse en una posición donde estén más a salvo. ¿Por qué? Porque son los principales beneficiarios con que Fernando Villavicencio deje de denunciar y porque Fernando públicamente los había hecho responsables de lo que sea que le pase. Sino que también vemos estos otros actores políticos que ahora interfieren con la investigación y que pues tratan de coger atención de donde no han tenido. Es duro para las personas que estuvimos junto a Fernando entender que este show no se termina, que van 2 meses, y cito en esto ayer las palabras de Marta Roldós en la inauguración de lo que es la Fundación Fernando Villavicencio a manos de Tamia y Amanda, y Marta decía, tenemos 2 meses sin poder tener luto. O sea, nosotros aún no podemos tener luto y llorar en paz a nuestro amigo. Somos seres humanos también. Seguimos en esta batalla de todos los días, ver con qué nos levantamos. Ahora, con quién hay que luchar para llegar a la verdad de eso. No hay nadie más interesado en saber quién es el verdadero autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio que aquellos seres queridos que lo rodeaban. Bueno, esa es la realidad. Todo esto pasa por ataques mediáticos, sistemáticos encima de esto, porque recordemos cuando en vida estaba Fernando Villavicencio, empezaron una persecución implacable, ¿no? Por todos los lados, en Amazonía le allanaron su casa, toda esta cuestión, ¿no? Y eso puso en evidencia. Después fue los ataques ya de manera más diplomática y al fin y al cabo termina con el asesinato de Fernando Villavicencio. Parece que eso está de moda en la política partidista. Primero empiezan con ataques mediáticos a través de medios de comunicación, endilgando y responsabilizando de cosas que ni existen, pero es común eso ver en la política. ¿Dónde cuadra el nombre de José Serrano? Porque ese es una de las personas que más se ha defendido también en este proceso. Sin estar en el país, él respira desde el exilio en Miami. Así es. Y es parte, obviamente, del armazón o de la estructura principal del correísmo. Y parte de quienes Fernando públicamente y en vida responsabilizaba de cualquier cosa que le suceda. Entonces ellos empiezan a defenderse un poco también porque Fernando fue muy claro y él dejó claro y públicamente quiénes perseguían las investigaciones de él. Porque Fernando no es que se ensañaba con un solo gobierno. Muchas personas desconocen que el comienzo de Fernando en su juventud era la denuncia por la corrupción en el tema petróleo en el gobierno de turno. Fernando no es que se levantó un día y decidió perseguir al correísmo, como ellos lo ponen. Fernando denunciaba la corrupción desde que era un adolescente. Eso es lo que a él lo lleva a pasar del activismo a la radio, de la radio al periodismo, del periodismo a la asamblea y de la asamblea a ser un candidato presidencial. Ellos claramente, sobre todo el señor Serrano, se siente aludido porque Fernando en vida siempre dejó muy claro que él era una de las principales personas interesadas en que Fernando se silencie y sus investigaciones queden en pausa. Entonces, como bien lo dices, el estatus de estar en Estados Unidos, pues le da esta libertad, entre comillas, para poder decir lo que le dé la gana, cuando si él realmente no tuviera nada que esconder, pues vendría a Ecuador a dar la cara, que sería lo que una persona con un pasado limpio y sin cola de paja debería hacer en un momento de conmoción nacional. Ojo, no por defenderse, por limpiar, porque el que nada debe, nada teme, sino para darle la cara a este país y decir, bueno,
regreso al país, aquí estoy, ¿qué necesitamos hablar? Eso no va a pasar, porque ellos son prófugos de la justicia y obviamente los casos de corrupción que están puestos en fiscalía son de Fernando Villavicencio. Entonces, es complejo. Yo tengo mucha esperanza en el FBI. De verdad que para mí la cancha está puesta ahí, los dados están lanzados hacia ese lado. Creo que también la presión internacional de los medios ha sido muy buena. Tenemos medios importantísimos de renombre internacional que incluso transmiten la noticia en inglés y traducen en otros idiomas y continúan a los 2 meses del asesinato de Fernando, informándole al mundo el paso a paso de la investigación. El asesinato de Fernando conmocionó al mundo porque era un líder que denunciaba la corrupción, que asesinan de candidato a presidente a una semana de las elecciones. Indistintamente si Fernando te caía bien o no, esto es un golpe para la democracia del mundo, de la región. Y en estos momentos el mundo está convulsionado y las regiones se están uniendo para intentar un poco llevar la fiesta en paz, como decimos. Muy bien. El asesinato de Fernando Villavicencio no solamente afecta las elecciones del 2023, cambia la historia de la democracia del mundo. Muy bien. El exiliado José Serrano habla que se pretenden, con falsos positivos, endilgar una responsabilidad por haber denunciado permanentemente la corrupción. Hoy resulta de que el exministro José Serrano ha sido un valiente denunciólogo de la corrupción y eso es lo que señala aquello. Y que encima de esto se pretende endilgar con estos falsos positivos. ¿Qué le parece lo que dice el exministro desde el exilio? Bueno, en primer lugar, él tiene acceso a la información que no tenemos pues ninguno de nosotros, y él en exilio no entiendo por qué debería tener acceso a los informes del testimonio. Yo, siendo el binomio de Fernando y una gran amiga de él, no tengo acceso a cuáles son los datos que dio el testimonio del día domingo. Yo me remito a lo que puso la Fiscalía en las redes sociales. Dio información sobre el monto, dio información sobre la logística y mencionó algunos nombres de los autores intelectuales. Pero esa información se supone que es protegida y que la debería manejar netamente Fiscalía. ¿Cómo es posible que este señor en el exilio y con casos de corrupción tenga acceso a esa información, en primer lugar? Y en segundo lugar, si él tiene acceso a esa información y tiene cómo probar lo contrario, ¿por qué no está en el país dando la cara y entonces dando las pruebas de, en primer lugar, de dónde saca esa información, cómo tiene acceso a un testimonio protegido de una fiscalía? Y en tercer lugar, yo un poco tengo la esperanza que él, estando en Estados Unidos, el FBI pueda llegar un poco más allá en las investigaciones. E incluso lo del celular de este señor Diego, no recuerdo el apellido, que propone que exploten su celular porque él dice que tiene pruebas fehacientes de que aquí hay algún tipo de interés del señor José Serrano, era una clave importante. Entonces, también empiezan a haber pruebas de todos lados, no solamente del testimonio, ni de que Fernando Villavicencio había dicho en vida que los responsabilizaba, ni del testimonio de esta otra persona que no recuerdo su apellido, pero vive también en Estados Unidos y quiere entregar su teléfono para la explotación para la fiscalía. Entonces, un poco son manotazos de ahogado, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es la opinión internacional? Si el nombre de él no ha salido dentro de la lista de los posibles autores intelectuales, ¿por qué se tiene que defender? Bueno, pero estos ataques han venido también de diferentes lados, a tal punto que llegaron a pedir los teléfonos de, por ejemplo, Cristian Zurita, quien tuve la oportunidad de entrevistarlo en este mismo medio de comunicación y rechazó esta acción de pedir los teléfonos para ver el tema de posible vinculación con el asesinato de Fernando Villavicencio a personas cercanas. ¿Esto cree que da paso a clarificar el asesinato de Fernando Villavicencio o tiene otras connotaciones al momento de pedir los teléfonos? Tiene totalmente otras connotaciones y en mi lectura, y es mi opinión y respeto de las otras, si ellos hubieran pedido los teléfonos de todas las personas que ese día deberíamos haber estado ahí, mi persona incluida, a mí también me hubieran pedido mi teléfono para explotarlo. Pero la lista de personas que se pide para explotar el teléfono son personas que tienen información sensible que Fernando manejaba para sus denuncias. Y son personas que al rodear a Fernando Villavicencio, personas que no lo conocían podían acceder a él. Entonces, en el teléfono de una persona de periodismo de investigación, vas a encontrar todas las fuentes humanas, como lo dice Cristian Zurita, que le permitían a Fernando Villavicencio llegar a la información con la que él hacía las denuncias. En primer lugar, en ninguna investigación tú coges teléfonos al azar de las personas que rodean.
debe haber ahí un motivo por el cual tú pidas el teléfono de cada persona en específico. Esto fue un abuso al dar una lista de 25 personas sin ningún orden ni sentido, pescando de río revuelto, de parte de este personaje, porque realmente para mí ya se convirtió en un personaje, este señor abogado, ex asambleísta que intenta realmente desde hace 2 meses acaparar la atención. En mi lectura personal, yo no sé si este señor cree que puede reemplazar a Fernando Villavicencio, y creo que está totalmente equivocado si cree que él puede hacer eso, pero no, es un abuso. Y si hubiera sido así, si realmente hubieran pedido los teléfonos de las personas que estaban ese día o debieron haber estado ese día en ese evento, ¿por qué no me han pedido a mí el celular? Porque saben que yo no tengo información sensible, porque saben que las fuentes humanas con las que se manejaba Fernando Villavicencio venían por el lado de su periodismo de investigación, no por el lado del activismo, que es donde él trabajaba conmigo. Entonces es claramente un intento de llegar a la información más sensible que manejaba Fernando Villavicencio. Y ojo, esto tiene repercusiones de riesgo de vida para aquellas personas. En el momento en que esa información se filtra, porque perdónenme, pero yo no confío en que la información de sus celulares se va a quedar ahí, así como el señor Serrano tiene acceso al testimonio del testigo protegido del domingo, van a tener el mismo señor el acceso a la información de los que hay en el celular de Cristian Zurita y de las personas que rodeaban a Fernando. Bastante claro. Si a alguna de esas personas le llega a pasar algo, ahí es donde ellos empiezan a ser los culpables. Muy bien, bastante claro. Entonces, el tema de la extracción de la información de los teléfonos de los cercanos a Fernando Villavicencio, estaban queriendo saber prácticamente quiénes eran las fuentes de Fernando Villavicencio, quién les nutría la información y por ende también podrían tener algún tipo de riesgo, ¿cree usted, Andrea? Totalmente, totalmente. Y Cristian fue muy empático en decir eso cuando entregó el celular. O sea, aquí estamos poniendo en riesgo la vida de aquellas personas que se han acercado, confiando en el hermetismo que manejaba, que tiene que manejar un periodista de investigación, a través de la confianza que le tenían a Fernando. Y en estos momentos llegar a esa información, saber quién le dio a Fernando, por ejemplo, la información del caso Alex Saab, que tiene una repercusión internacional enorme, es una sentencia de muerte para esa persona. Y ellos lo saben. Ellos saben que esa información se va a filtrar. Y saben que luego de eso va a ser incontrolable que esa información se quede ahí. Están poniendo en riesgo vidas y saben lo que están haciendo. O sea, Andrea, claramente no hay una intención muy bien, de esclarecer. Muy bien, no nos debemos asombrar si el día de mañana, pasado mañana, esa información se puede filtrar y después sufren accidentes o sufren atentados las personas que están ligadas al tema de la información que tenía Fernando Villavicencio y que denunciaba los casos de corrupción en base a las fuentes que manejaba. Exactamente, Cristian fue muy claro, dentro de las personas a las que se les pide también el celular, hay abogados, hay doctores, o sea, toda la información protegida de sus clientes, de sus pacientes, y lo dijo Cristian muy claramente, en estos momentos queda expuesta. Y obviamente, si el señor Serrano, como repito, tiene acceso al testimonio protegido, obviamente el señor Serrano pues tiene acceso a lo que le dé la gana dentro de la Policía Nacional. No entiendo cuáles son las conexiones que puede tener él, si es una persona exiliada y que ya no cumple ningún rol, pero claramente este señor pues tiene mucho poder dentro de las instituciones públicas y acceso a información terriblemente sensible. Claramente la explotación de esos teléfonos va a llegar a manos del señor Serrano, ¿no? Muy bien. ¿Qué aporte ha tenido o qué conocen ustedes del aporte de la investigación de los agentes del FBI? ¿Es contundente? ¿Han generado algo más de lo que se pudo haber generado aquí en el país? ¿Es clave que sigan aquí los agentes del FBI generando estos aportes a la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, Andrea? Sí, y te soy sincera, te hablo así a calzón quitado como nos gusta hablar. Es mi única esperanza. Yo realmente, si me ven aquí, si me ven fuerte, valiente y todavía con algo de esperanza, es porque entiendo que este esfuerzo internacional es histórico. Es histórico. Estamos escribiendo la historia del país de una manera que nunca se ha visto. Yo tengo una fe muy, muy grande en que la actuación del FBI, la presión del tema internacional, realmente nos lleve realmente al resultado, ¿no? El FBI continúa su trabajo aquí,
están realmente muy presentes, sobre todo después de lo del día sábado, tratando de cuidar el tema de la cadena de custodia, ¿no? De toda esta estructura que está totalmente rota dentro de nuestras instituciones públicas debido a estos narcoestados que han permitido poco a poco que se infiltren dentro de nuestra Policía Nacional, de nuestra Fiscalía, de los jueces, estas personas que trabajan directamente para el narcoestado. Entonces, sí, la actuación del FBI no es necesaria, es crucial, es clave, es lo único que nos queda para que nuestras instituciones puedan trabajar con la gente limpia, con la gente que no tiene esas conexiones con prófugos exiliados o gobiernos anteriores. ¿Y cuál es el problema realmente? Y la cosa va así, ¿no? Ecuador se ha encargado de darle el poder político a estos partidos dinosaurios, como le digo yo, que tienen una agenda muy clara de impunidad. Tienen una agenda muy clara de impunidad porque son partidos que han tenido alcaldías 30 años, 10 años en el poder en una presidencia, y tienen tanta cola de paja, tienen tanto que limpiar, que no pueden aflojar el poder porque de lo contrario los denuncian con todos sus casos de corrupción. Entonces aquí hay partidos dinosaurios que a pesar de no llevarse están unidos en cumplir una agenda de impunidad, una agenda en la cual no se permita que se avance con las investigaciones, con los casos de corrupción, no solo de Fernando Villavicencio, todos los casos de corrupción. Entonces, por supuesto que Ecuador está tan contaminado que necesitamos un agente externo que pueda venir a controlar esto. Porque dentro de nuestro sistema público tenemos estos partidos dinosaurios muy bien representados en mandos medios, en mandos altos e incluso en territorio, con el único fin de cumplir su agenda de impunidad. ¿Por qué? Porque su cola de paja es tan grande que si el país se dedica a realmente producir, a dar empleo y a quitar la corrupción, serían los primeros en caer. Y Ecuador no tiene ya ni tiempos ni recursos para andar cumpliendo la agenda de impunidad de un par de desadaptados a los cuales les dimos poder hace mucho tiempo y ya es hora de quitárselos. Andrea, esa es la parte más fuerte de tener una tercera persona, un tercer agente aquí haciendo eso. Muy bien, Andrea González, con la muerte de Fernando Villavicencio, la corrupción o la delincuencia o quienes están en el poder político, son autoridades de diferentes niveles de gobierno, están dando un mensaje a la ciudadanía con el asesinato de Fernando Villavicencio. Y permítame reflexionar, porque aquí el que denuncia el día de mañana es acusado de algo. Y en eso debemos de tener mucho cuidado. Porque mire, hoy en día ya no hay quien denuncie nada. Y todo está tranquilo al parecer, cuando las instituciones públicas están podridas. ¿A qué me voy con esto? Es de que a nadie no le interesa tener un periodista que denuncia casos de corrupción. A nadie no le interesa tener en este momento un periodista que obsculta cosas que muchos esconden debajo de la alfombra. Y pues el mensaje de la corrupción, porque todo esto está enmarcado en la corrupción que le está dando a la sociedad, es de que si te atreves a denunciar, pues vas a ser perseguido, vas a ser hostigado, vas a ser discriminado, eliminado. Te vamos a llevar a la cárcel y vamos a hacer todo lo posible para que no nos toques, porque hay muchos políticos rabos de paja. Entonces, aquí el mensaje de la corrupción es el que le da a la ciudadanía, es que abstente mejor a denunciar si quieres estar con vida. ¿Eso es el mensaje que les da a los políticos corruptos a la ciudadanía? Totalmente. Y en esto cito, tuve la oportunidad de ver una entrevista, no recuerdo en qué medio ni quién era la persona, han sido días muy locos, pero esta persona hablaba de una lista de personas que habían denunciado la corrupción gubernamental durante los últimos 15 años, que fueron asesinadas en circunstancias sospechosas y que aún no se esclarece cuál fue el motivo realmente. Y hablamos, la lista era de más de 35 personas. Lo único que tenían en común estas 35 personas es que habían hecho denuncias abiertamente al gobierno de turno. Y la mayoría de esas denuncias eran al gobierno de Rafael Correa. Y por nombrarte solo algunos de los asesinatos, y cito en esto, en la entrevista que salió en este medio, hablamos de General Gabela, de Fausto Valdivieso, de José Tendenza, de Bizuma, o sea, la lista es súper larga. No me voy a sentar a decir los 35, pero en este país en los últimos 15 años, quien se ha atrevido a denunciar ha terminado asesinado o ha terminado preso o ha terminado huyendo.
Y ese mensaje no es ahorita con el asesinato de Fernando, este mensaje viene hace más de 15 años, donde la agenda de impunidad se ha convertido en la mano violenta de los grupos delincuenciales organizados para que ellos también se lucren de ese negocio. Porque obviamente el sicariato es parte de lo que alimenta a los GDOs. Entonces ya está instaurado hace 15 años en este país un sistema de terrorismo en el cual la mafia política contrata a los GDOs para que callen a aquellos que los denuncien. Y como tú dices, ¿quién en su sano juicio quisiera en estos momentos denunciar la corrupción de un gobierno? Sabiendo que ni siquiera Fernando Villavicencio, que estaba de candidato para presidente, tuvo protección y se lo pudo salvar de que lo asesinen en la capital del país al pleno día, a 3 días de un debate. Si Fernando no pudo protegerse de ellos, ¿qué le queda al periodista, a la persona a pie, a la señora que quiere denunciar? No hay cabida ya para la justicia. En estos momentos el mensaje es o te callas o te mato. Y nos han condenado entonces a la corrupción que cada vez le entrega más dinero a los GDOs. Entonces, sí es momento de poner un pare y, como lo decimos, es tiempo de valientes. El periodismo de investigación está más fuerte que nunca y creo que hay mucho apoyo internacional para que periodistas de investigación internacionales también puedan ayudar a que estos casos tengan luz y voz. En ese sentido, si se atreven a denunciar, van a seguir perseguidos. Se inventan shows, se inventan ruedas de prensa en donde mediatizan los temas, magnifican cosas que no deben de magnificar y terminan señalándolo al periodista de investigación de cualquier cosa. Se inventan porque son buenísimos para mediatizar e inventarse cualquier cosa. Aquí o eres parte de la corrupción o al siguiente día estás muerto. ¿En cuál de estas posiciones debe de quedarse el ciudadano, Andrea González? Bueno, el ciudadano tiene este domingo un superpoder y es que a quien nosotros pongamos de presidente en 1 año y medio o nos termina de entregar en bandeja a la mafia, y en esto cito a Fernando Villavicencio, estas elecciones no escogemos entre el rojo, el verde, el azul, estas elecciones es la patria o la mafia, y la mafia política de este país se ha tomado absolutamente todas las entidades. Este domingo el ciudadano a pie y aquellos que no tenemos un partido político detrás, ni grandes chequeras, como decía Fernando. Este domingo nosotros tenemos más poder que todos ellos juntos. Este domingo nosotros con una rayita podemos sacarlos a ellos para siempre de la historia política de este país. Entonces, este domingo, indistintamente de si tú eres derecha, izquierda, arriba o abajo, eso no tiene nada que ver. En democracia se construye, pero en tiranía, en abuso y en terror, porque eso es lo que estamos viendo, en terror no se opina. En terror no hay diferencias. En terror no podemos hablar de tú eres derecha, yo soy izquierda, tú eres blanco, yo soy negro. En terror todos nos escondemos y nos callamos. Así que este domingo escogemos entre la democracia y construir un país que necesita a gritos una reparación y una unión de aquellos que con diferentes banderas no somos mafia, punto. O le entregamos el país a una agenda eterna de impunidad que utilizará nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras entidades públicas como la Asamblea Nacional, la Fiscalía y este par de cosas que no existen en otros lugares del mundo como el Consejo de Participación Ciudadana, para que vuelvan a cumplir una agenda de impunidad, se bajen todos los casos de corrupción y se queden instaurados en el poder 10, 15, 20 años más, cumpliendo su eterna agenda de impunidad. Muy bien. Andrea González, este domingo está en nuestras manos. Perfecto, está claro. ¿Qué escenarios puede ver usted en los dos candidatos que se le viene al país, tanto Daniel Noboa como la candidata González? ¿Qué escenarios ve en el un candidato y qué escenarios ve en el otro candidato? Bueno, dejando aparte el tema de la tendencia filosófica política, que en realidad poco de práctica tiene conversar, es muy lindo, una botella de vino podemos hablar lindo, pero en la práctica este país necesita cosas aterrizadas y cosas que realmente sirvan. Yo escucho con mucho agrado que Daniel Noboa habla del sector productivo y tiene bastante claro que a Ecuador le quedan 10, 15 años de petróleo y que esos 10, 15 años de bonanza petrolera tienen que utilizarse para que el sector productivo de este país, aquel que sí reparte empleos, que es nuestro sector agrícola, acuícola, Ecuador es un monstruo a nivel internacional con nuestros productos de calidad. Los productos que se reconocen a nivel internacional de este país son nuestro cacao, nuestro café, nuestro cáñamo, mango, pitahaya, banano. Me puedo quedar, la lista es eterna. Atún, camarón.
Pero seguimos con estos gobiernos dinosaurios, como Luisa González, que habla de aumentar la producción petrolera. Yo no sé si alguien le explicó a la señora que el petróleo se demora como 1.000.000 de años en hacerse y lo hace la tierra, no nosotros. No puede aumentar la producción petrolera porque hay lo que hay. Y siguen basando la economía en estos recursos no renovables, mientras sus casos de corrupción se roban esos ingresos. Entonces, la venta de recursos no renovables a Ecuador jamás le sirvió para invertir en educación y tecnologías para que nuestra matriz productiva, camarón, banano, cáñamo, floricultura, sea una potencia mundial, que ya no necesite, por ejemplo, subsidios del diésel, sino que se le subsidie la transición a paneles solares. El gobierno nunca más tiene que subsidiar diésel para estos monstruos que realmente generan riqueza y la reparten. Y encima, esos productos que se han generado con una energía renovable limpia se venden pues de maravilla en el exterior. Entonces, me agrada mucho saber que hay una esperanza para este país en el tema de que las nuevas generaciones ya hemos visto que 50 años de bonanza petrolera fueron a parar a los bolsillos de los corruptos. Nos quedan solo 10 años ya de petróleo. Con esos 10 años tenemos que hacer magia. No podemos gastarnos esa plata en las cuentas, en caja chica. Ese beneficio del petróleo que queda tiene que ser para tecnología agrícola, para tecnología acuícola, para tecnología en general, de aplicaciones, todo lo que se necesita. Entonces, en el tema económico está muy claro el camino, ¿no? O vamos a apostarle a una economía que vaya transitando, porque ya se nos acaba, del petróleo hacia nuestro sector productivo, elevando el nivel de tecnología de nuestros agricultores, dándoles el marketing que necesitan, todo el tema de apoyarlos con créditos y sobre todo del manejo de esos créditos como tal. Hay mucho trabajo por hacer por un lado y por otro lado nos ponemos la soga al cuello y volvemos a escoger un sistema económico que sigue siendo el mismo que propusieron hace 15 años. Dame las joyas de la abuela, que yo la vendo, me pago mi parra y a la familia le dejo $2. ¿Ya? No podemos seguir gastando los recursos no renovables en los planes de gobierno de 4, 8 años de estos gobiernos populistas que hay de lado y lado, derecha e izquierda, que les encanta vender ya su nino y pedirle préstamos de $1.000 millones a China para hacer mega obras, gastarse un montón en comunicación y dejarnos endeudados. Sí, tiene que haber un ingreso importante para comunicación, creo que es importantísima la comunicación del gobierno, pero tiene que venir de una fuente sostenible. La propuesta de la señora Luisa González de aumentar la producción petrolera no tiene ni pies ni cabeza. La producción petrolera es la que hay, los barriles ya están contados y Ecuador en 10, 15 años tendrá que voltearse entonces completamente a la minería de gran escala para que el gobierno ecuatoriano tenga ingresos. Y después de 20, 25 años volveremos a estar en la misma situación. Si esos 20, 25 años de minería no sirven para poner la tecnología de agricultura y acuícola, que son nuestros productos de calidad, al nivel que se necesita, no sé cuál es el futuro económico de este país. Perfecto. Andrea González, yo le quiero agradecer a usted por estar en este medio de comunicación y la vamos a seguir invitando a lo largo de estas semanas y meses. Gracias a usted por asistir a esta entrevista. Qué ganas de estar allá en Cuenquita, un abrazo enorme y siempre con ganas de estar allá. Un abrazo.